a un episodio más de su programa 180 grados Cambio de Vida. En esta ocasión compartimos con un hombre que tiene 40 años en el Evangelio y 28 años como pastor. Estamos con Roberto Acuña. Buenas noches, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Bueno, pues como todos saben o como algunos de ustedes saben, él ha sido pastor en una iglesia muy representativa de las iglesias de Dios, en la que está ubicada en la iglesia del Obrerista. Pero vamos a iniciar con la pregunta que todos nuestros invitados nos han respondido y es acerca de la infancia. Roberto, cuéntenos en esta noche cómo fue su infancia. Muy difícil. Fui último de los 5 hermanos que fuimos, pero no conocí un padre. Entonces yo creo que para cualquier ser humano, el no tener un papá es una infancia muy difícil, con muchas carencias porque vivíamos en un pueblo donde no teníamos en ocasiones ni para comer, ni qué vestir, pero gracias a Dios pues nos permitió salir adelante. Sabemos que no es fácil como quiera, pero yo creo que por ser el más chico de la familia, tuve a lo mejor mucho más privilegios que mis otros hermanos, y como fui criado con mi abuela, pues mi abuela me permitió hacer muchas cosas que tal vez no debí de haber hecho, porque incluso caí en las adicciones del alcoholismo. Desde muy pequeño, a los 13 años empecé a tomar, y claro que no me siento orgulloso de ello, pero fue una etapa muy difícil para mí. Pero yo creo que muchas de las personas les pasa lo mismo, el no tener un papá, el no tener una mamá a nuestro lado, es algo que siempre nos va a marcar en nuestra vida. Pero bueno, gracias a Dios nos permitió seguir adelante y pudimos, crecer, aunque para mí fue muy difícil, porque prácticamente desde los 13 años que viví en el mundo, que me salí de mi casa, que hice mi vida, no fue fácil. Mucha gente piensa que el estar en el mundo y vivir solo es una vida fantástica, pero la realidad es algo que no se lo deseo a nadie. Vivir solo en el mundo es una vida muy triste, es una vida en la cual uno se siente completamente solo y no tiene uno a nadie. ¿Cuántas veces no pasé llorando yo solo, donde me quedaba, donde dormía, el saber que no tenía ninguna familia? Por ejemplo, cuando llegaban las Navidades, antes de ser cristiano, que yo veía a todas las familias que iban a sus casas y uno no tenía a nadie, pues eran noches muy tristes el estar solo, sin tener a nadie a nuestro lado. ¿Por qué se fue de casa de su abuela, Roberto, a los 13 años? A los 13 años me salí de la casa, quise vivir mi vida, pero ya desde ese entonces empecé a tomar. Y sí iba a mi casa, pero no vivía ahí. O sea, anduve en muchas partes de la República Mexicana, viví en muchas partes de la República Mexicana, pero quise hacer mi vida. Yo siempre pensé, y le dije a mi abuela, mira, si no te voy a dar y si no voy a estar contigo, pues mejor me voy a ir, ¿verdad? Para no darte molestias, para hacer mi vida. Si voy a estar aquí, te voy a causar muchos problemas, mejor me voy. Y así fue mi vida. Sí regresaba a la casa de vez en cuando, pero igual estaba un tiempo y me iba otra vez. Y esa fue mi vida. ¿Cómo se inició en esa vida de vicio, de alcoholismo? ¿Quién lo inició? Y lo que pasa es que uno ve, como no tiene uno un papá, uno ve a otras personas que viven esa vida.
y uno se refleja en ellas y quiere ser como ellas. Y en aquel tiempo había jóvenes en el poblado donde yo vivía que era gente que de un nivel económico más alto, que tenían la posibilidad de poder llevar esta vida de tomar y todo ese tipo de cosas, y uno se refleja en ellos, y yo quise ser como ellos. Entonces todo lo que trabajaba, todo lo que ganaba era para esto, y esa fue mi vida en mi juventud. ¿Cuáles fueron sus trabajos? A los 13 años no es difícil conseguir un empleo para poder solventar los gastos de, no sé, de una renta o pues... A los 13 años, cuando inicié a trabajar, tengo un cuñado que él trabajaba en una empresa, una fábrica de hielo, pero él era vendedor, entonces yo me salía con él a vender el hielo. Y bueno, él me pagaba. Y de ahí entonces fue cuando empecé a tener más sustento, y con eso empecé mi vida. Pero fui creciendo ahí en esa empresa, y lógico que llegó el momento en que me hice parte de la empresa. Es más, llegó el momento en que me hice cargo de esa fábrica de hielo. Entonces, era un tiempo donde ganaba mucho dinero. Pero así como lo ganaba, así lo gastaba. Porque entre más dinero tenía, más tomaba. Y fue muy difícil, ¿verdad? Pero, pues bueno, así fue mi vida. ¿Cómo logró escalar a ser encargado de la fábrica? ¿Estudió usted? No, pero a pesar de que era un alcohólico y que no vivía en la casa, pues vivía ahí en la fábrica. Entonces la persona, el dueño de ahí, él me veía ahí todos los días, a cada momento. Entonces él pensaba que a lo mejor era parte de la fábrica, y era cuando él me tomó en cuenta y me dejó esa responsabilidad ahí, porque yo ahí, prácticamente ahí vivía, porque ahí dormía, iba a la casa a veces a comer, pero era todo. Mi vida era ahí. Se terminaba el día del trabajo y me iba a tomar y regresaba ahí a trabajar, y otro día terminaba de trabajar y era la misma historia todos los días. Sabemos que no es de aquí, Roberto. Usted nació en San Luis Potosí y después se fue a radicar a Tamaulipas. ¿En qué año llegó aquí a Monterrey? Por primera vez llegué en el año 70. Y bueno, gracias a Dios también tuve un trabajo muy especial. En los años 70, el salario mínimo eran 230 pesos semanales, pero yo me ganaba 1,200 pesos por semana. Era mucho dinero, pero ese mucho dinero era lo mismo. Del trabajo me iba a la cantina, de la cantina me iba al trabajo. En ese ir y venir, en ese círculo vicioso, ¿alguna vez se imaginó estar en los planes de Dios? ¿Pensaba en Dios? No, jamás. Jamás. Fui criado desde niño en la iglesia católica. Es más, llegué a ser monaguillo cuando tenía 8 años. Pero cuando el sacerdote empezó a hablarnos de que había la posibilidad de que nos fuéramos al seminario y cosas de esas, abandoné la iglesia católica. Pero nunca pasó por mi vida. Incluso llegué a tener invitaciones de personas que fuésemos a las reuniones de culto en algunas otras iglesias pentecosteses, pero no para nada. No para nada. Mi vida era eso, y eso era lo que yo vivía. ¿Hasta qué punto llegaba del alcoholismo, de perderse en ese mundo de vicios? ¿Llegó a estar desvanecido completamente? Sí, en aquellos años 70, aquí en Monterrey estaba la colonia La Coyotera. Llegué a amanecer ahí, tirado en la calle, borracho.
fue tanto ya el vicio que tenía que me perdía completamente. Incluso ya para la edad de 20, 22 años llegué a perder algunos trabajos por el vicio, porque ya no podía controlarlo. Y fue muy difícil para mí. ¿En ese tiempo vivía solo o compartía con amigos? Con amigos principalmente, porque era una forma de como quiera rentar una casa y poder solventar la renta. Entonces llegué a vivir aquí cerca de la colonia obrerista y éramos seis amigos que estábamos en una casa. Rentábamos una casa y entre los 6 pagábamos la renta y pagábamos todos los servicios. Y bueno, era mejor que estar solo, ¿verdad? Cerca de la colonia obrerista, que es donde estamos aquí. Aquí la Ralde, que son 2-3 cuadras aquí adelante, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado cómo es posible que estando en esta colonia, en mi juventud, en mi alcoholismo, ¿cómo vine a regresar aquí? Así es, el Señor tiene planes misteriosos. Cuéntenos cómo es que conoció el Evangelio a fuerza. ¿Cómo fue eso? Sí, en los años 80 estaba en Estados Unidos y llegó un momento en que nos íbamos a cambiar de un lugar a otro. Y el día que andábamos buscando una casa no podíamos encontrar un lugar para poder quedarnos. La persona que nos andaba moviendo en su carro, pues pasó ya más de mediodía y no pudimos encontrar nada. Y él nos dice que tiene un yerno que es cristiano. Dijo, yo estoy seguro que él les va a dar la oportunidad de que se queden en su casa. Pero, pues es cristiano. Entonces, pues le dijimos que no había ningún problema. Lo que nosotros queríamos era una solución. Cuando nos lleva a la casa de él se baja de su carro, le comenta a su yerno, ya salió el yerno y nos dijo, aquí se pueden quedar, pero la regla es iglesia, y es sábado, y ya vamos de salida. Y ya le dijimos que no había ningún problema, pero desde ese día que llegué a la iglesia, desde ese día me quedé en la iglesia, era la iglesia de Dios. ¿Cómo se sintió ese primer día al pisar el templo? Para mí fue maravilloso porque yo recuerdo muy bien que el hermano que estaba predicando la predicación de ese día y el hermano que nos llevaba, él tenía la Biblia en la mano y lo que el hermano estaba diciendo en el púlpito, él nos lo estaba corroborando con la Biblia, lo que estaba diciendo. Y eso fue lo que marcó mi vida. El saber que lo que estaban diciendo ahí estaba en la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que ese fue el punto importante para mí. El saber que eso era verdad lo que estaban diciendo. ¿Recuerda alguna porción que se leyó en ese día? Siempre lo he recordado, porque habla de la historia del hijo pródigo. Fue algo que marcó mi vida para siempre. El saber cómo la misericordia de Dios es tan grande con aquellos que tal vez en momentos de nuestra vida pensamos que no hay ninguna oportunidad para nosotros. Pero nos damos cuenta que Dios es un Dios amoroso, que siempre va a estar detrás de nosotros, buscándonos, tratando de traernos a su redil, a su pueblo. Y yo me siento afortunado, no solamente por conocer la palabra de Dios, conocer esa porción tan maravillosa que marcó mi vida, sino porque después me dio la oportunidad de poder estar en su pueblo. Amén. Amén. Dios es un Dios maravilloso de misterios, de todo amor, de toda misericordia. Desde ese día se queda en la iglesia. ¿Y cuánto tiempo pasa para que usted sea bautizado? Yo llegué un día 7 de junio del 80.
a la iglesia. Pasa diciembre y empiezan los preparativos para la cena y yo me quería bautizar. Pero el pastor no quiso bautizarme. Ustedes recuerdan que los pastores anteriores eran muy celosos y no permitían que personas así de la noche a la mañana pudieran bautizarse. La regla era de que tenían que ser adoctrinados para poder después tomar la decisión del bautismo. Y lo que sí recuerdo, algo maravilloso de esa primera cena del Señor fue de que estuve llorando. Porque vi a los hermanos que se bautizaron, que estaban ahí al frente, que estaban disfrutando todo aquel momento, y yo no podía estar. Pero yo me sujeté a lo que mi pastor me dijo, y al siguiente año me bautizó. El día 28 de marzo del 82 me bauticé. 28 de marzo del 82 volvió a nacer y es el hermano, ministro y pastor Roberto Acuña. Así es, por gracia de Dios. Amén. ¿Qué lo llevó a Estados Unidos? Las mismas circunstancias de andar en un lugar a otro. Yo pensé en mí, dije, bueno, si mucha gente se va para Estados Unidos, ¿por qué yo no me voy? Si ando aquí en la República Mexicana, ¿por qué no me puedo ir a Estados Unidos? Y me fui. ¿Cómo llegó allá? ¿Tenía papeles? ¿Cruzó? ¿Cómo? Crucé el río y solo, y caminé solo. Gracias a Dios, Dios siempre me cuidó. Yo siempre he pensado que Dios tenía planes para mí. Ahora lo piensa, porque en ese lapso de su vida en el que estaba enviciado, me contaba hace un momento que nunca pensó que estuviera en los planes de Dios, que usted no pensaba en Dios. Pero cuando llega a la iglesia, en ese momento es cuando se da cuenta de que algo tenía Dios para usted. Sí, claro, cómo no. Y de hecho, para mí fue una alegría, un gusto el saber que Dios tenía planes para mí, que incluso yo recuerdo que le llamé a mi madre y le dije, ¿sabes de qué? Conocí el Evangelio, conocí al Señor Jesucristo y ya me bauticé. Yo me acuerdo que mi madre me dijo, no te creo. Yo solamente te voy a creer el día que tú regreses y que yo te vea que cambiaste tu vida. ¿Regresó? Sí regresé. Gracias a Dios mi madre me llegó a conocer ya convertido, ya en el Evangelio, y para mí fue una bendición muy grande de Dios que ellos se dieran cuenta. De hecho hay una anécdota en la cual después de que me casé, que llevé a mi esposa a que conociera a mi familia, mi hermana le hizo una pregunta. Él le dice, oye, pero de veras cambió. Y mi esposa le dice, mira, si no hubiera cambiado, yo no me hubiera casado con él. ¿Cómo conoció a su esposa? A mi esposa la conocí en la iglesia de San Pedro, que fue la primera iglesia que conocí aquí en Monterrey. Y era parte de ahí de esta congregación. Pero hay una vida muy similar, porque ella también estaba sola en la iglesia. De hecho, hasta ahorita, ningún familiar de ella, ningún familiar mío están dentro de la iglesia. Siempre hemos caminado solos. Pero bueno, eso ha servido porque ella me ha apoyado mucho en mi pastorado, en mi caminar. Tal vez si no hubiera sido por ella y si no hubiera tenido este respaldo de ella, no fuera lo que soy. Porque siempre en la vida de un pastor, la esposa juega un papel muy importante. Volviendo un poco a aquella iglesia en Estados Unidos, aquel momento de su bautismo, cuando ya es
ahora sí una persona nueva, ¿cuánto tiempo se queda en esa congregación, hermano? Yo me vine, estuve solamente, de ahí después del bautismo estuve un año más. Ya me vengo aquí a Monterrey, llego a la iglesia de San Pedro y ahí me quedo. Esa fue mi primera iglesia ahí. Mi pastor fue el hermano Kelly y gracias a él pues tuve mucho respaldo, mucho apoyo, siempre impulsándome a seguir adelante. Y bueno, por gracia de Dios, de ahí de la iglesia de San Pedro salimos como pastores a la iglesia de la Estanzuela. Gracias a Dios, ahí estuvimos 6 años y después de 6 años nos vinimos a la iglesia obrerista. Otros 9 años nos fuimos a Ver Reyes, otros 9 años, y por la gracia de Dios ahora hemos regresado aquí a la obrerista. Amén. Es impresionante cómo el Señor nos lleva de un lugar a otro, ¿verdad? Y cómo nos damos cuenta de sus planes misteriosos y nos sorprende siempre. Hay una anécdota con un compañero que en la entrevista me contaba. ¿Qué pasó con ese compañero de vicio? Cuéntenos acerca de esa historia. Cuando llegué a pastorear la iglesia obrerista por primera vez y en los primeros días, yo me tomé unas vacaciones y me fui a mi rancho. Y como ustedes saben, allá también tenemos una misión de la iglesia. Me encontré ahí a una persona y me pregunta que en cuál iglesia estoy. Le digo que me acaban de mandar a la obrerista. Y él me dice, bueno, ahí está mi compuña. Y ya le pregunté, bueno, ¿quién es? Y ella me dio el nombre, Margarita Rodríguez se llama. Y cuando regresé de mis vacaciones, fui a visitar a mi hermana. Y bueno, las niñas ya me conocían, y las hermanas también ya me conocían. Las niñas llegaron y me saludaron primero, la hermana también, pero detrás de ellos venía el esposo de la hermana. Y cuando me ve se queda sorprendido, porque pues habíamos sido compañeros de parranda, ¿no? De vicios, y ahora llegó a su casa como pastor. Y se queda sorprendido y me dice, ¿cómo es posible que tú seas pastor? Dije, oye, la misericordia de Dios es tan grande que aún a pesar de quienes éramos, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad de trabajar en su obra. Amén. Y ahora soy un pastor y aquí estoy. Para la gloria de Dios. Amén. Hermano, ¿qué pasó con ese amigo? Algunas veces ha venido a la iglesia y nos seguimos frecuentando. Nunca ha querido tener un compromiso con Dios, pero seguimos siendo amigos. Seguimos siendo amigos, de hecho, de vez en cuando voy a su casa y platicamos, ¿verdad? Pero nunca he querido nada con la iglesia. Pero sí ha venido muchas veces. Ha venido al templo. De hecho, me ha tocado pues tener una relación con toda su familia. Con toda su familia. Y entonces pues seguimos todavía como amigos. Seguimos todavía como amigos. ¿Cambió su vida o sigue él en esa vida de vicios? Sigue todavía, pero no a ese grado como éramos cuando jóvenes. Incluso la relación que teníamos de amistad, él siempre ahora me habla de pastor. Siempre. Hermano Roberto, ¿a cuántas personas le ha compartido este testimonio? Yo creo que todos nosotros los cristianos, igual que el apóstol Pablo, si nosotros vemos el libro de los Hechos, encontramos al apóstol Pablo en diferentes ocasiones contando su testimonio, de cómo el Señor Jesucristo llegó a su vida, de cómo el Señor Jesucristo le habló. Así que nosotros también, a cualquier persona que le hablemos, debemos de comentarles nuestro testimonio. Porque cuando nosotros testificamos de lo que éramos y de lo que somos ahora, creo que va a marcar algo muy importante en las personas.
De hecho, a todas las personas nuevas que conozco, siempre les hablo de mi testimonio. Ha tocado muchas vidas, ha visto vidas transformadas así como el Señor hizo con usted, que lo sacó de ese mundo de vicios. ¿Cuántas personas ha visto transformadas, hermano? Tal vez no te pudiera decir la cantidad porque a lo mejor no lo recuerdo a todos, pero sí ha habido vidas de personas que han cambiado totalmente. Y te voy a comentar algo. Aquí en la colonia obrerista tuve una experiencia muy bonita. Hay un hermano que vive aquí a la vuelta, que cuando estuve aquí de pastor se acercó. Él era amigo de los jóvenes de aquí, de Talí, de todos ellos, porque jugaba con ellos. Cuando yo llego de pastor aquí, él me busca, que quería que le diera la oportunidad de estar en una cena del Señor porque quería que su esposa supiera del Evangelio. Pero él era también bien tremendo. Le di la oportunidad y seguí visitándolo y platicando con él, y un día le digo, tenemos que platicar ya formalmente del Evangelio. Y siempre me daba excusas y todo ese tipo de cosas, hasta un día que le dije, mira, voy a tener que ir a platicar de esto, a ver cómo le haces, pero voy a tener que ir. Total, él ya había hablado con sus suegros, con sus cuñados, y ahí me sorprendió que el día que me invita a predicar el Evangelio allá a su casa, había 12 personas. 12 personas. Por la gracia de Dios, de ese grupo se bautizaron 8. Y hay algo que marcó mucho mi vida porque fue cuando a mí me dio el infarto. Se acercaba la cena del Señor. Y este grupo pues iban a bautizar, y para mí era muy importante que se bautizaran. Pero me dio el infarto y estaba en la cama. Ellos fueron a visitarme y me dijeron, yo les dije que tenía que buscar un pastor para que los bautizara, pero no quisieron. Dijeron, no, mejor nos esperamos al siguiente año. Le dije, no, tienen que bautizarse. Y me levanté de la cama para ir a bautizarlos. Y pues para mí fue algo muy especial, y pues para ellos también. Pero sí, la vida de ese hermano marcó mucho también mi vida, porque él fue un hermano que vivió una vida muy parecida a la mía. Y bueno, gracias a Dios que se pudieron bautizar. Y bueno, yo creo que es algo que muchos de nosotros los pastores recordamos cuando un grupo de personas así tan numerosas se bautizan, ¿verdad? Pero fue algo especial con ellos. Fue algo especial. Sí, yo creo que fue por el espejo, ¿verdad? De que se reflejaba, se veía la vida del hermano, en comparación con su vida, y decía, pues es lo mismo, ¿verdad? Así es, sí. Hermano Roberto, en su conversión, ¿alguna vez tuvo la tentación de regresar al alcoholismo? Se dice que es algo de voluntad, ¿verdad? Dejar el alcoholismo. ¿Qué fue, hermano? ¿Voluntad? ¿O fue amor al Evangelio? ¿Cómo usted lo interpretaría? ¿Cómo? Bueno, quiero comentarte algo bien importante. Cuando yo me iba a casar, mi esposa tenía una compañera de trabajo, una psicóloga. Cuando mi esposa le comenta la vida mía a ella dijo, ¿sabes qué? No te cases, porque él en algún momento de su vida va a regresar al alcoholismo. Hermano Roberto, ¿alguna vez sintió la tentación de volver atrás? Gracias a Dios no. Gracias a Dios. Yo creo que Dios tocó mi corazón y mi mente. Y aunque muchas personas comentaban que no era posible el cambio de toda una vida de alcoholismo, dejarlo, que en algún momento de la vida, según las personas, vuelve uno que es alcohólico a caer en el alcoholismo. Pero gracias a Dios yo
Tuve una amiga que era amiga de mi esposa. En su momento, ella le comentó a mi esposa que no se casara conmigo porque si yo había sido un alcohólico, iba a llegar el momento en que iba a regresar al alcoholismo. Pero gracias a Dios, esta joven también se convirtió al Evangelio y después de muchos años se quedó sorprendida, ¿verdad? Pero se quedó sorprendida del poder de Dios que hace en nosotros. Que cuando Dios llega a nuestra vida y que Él quita todas estas cosas, las quita para siempre. Así que no, en ningún momento tuve el deseo de regresar a esto. Dios sabe que no. Amén. Para gloria de Dios. Pero yo creo que siempre y cuando la persona se deje guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si no se hubiera dejado tomar por completo de Jesús. Sí, va a depender mucho de eso, ¿verdad? Va a depender mucho de la vida de uno y de lo que uno quiere. Y yo, en lo particular, puedo decir que fue una vida muy difícil para mí, no solamente en mi niñez, sino en mi juventud. Y creo que fue suficiente lo que viví. Y no deseo y nunca más he deseado regresar a esta vida. Porque sabemos que fue una vida muy difícil, ¿no? Entonces, lo que nos ofrece el Señor Jesucristo es algo maravilloso. Y tenemos que valorarlo. Y tenemos que vivirlo. Amén. Hermano Roberto, ese primer día que regresó a esa casa allá en Estados Unidos, ese sábado en la noche que regresó, ¿qué pensaba ya acostado en su cama? ¿Qué pensaba? Influyeron varias cosas, a lo mejor esto no debiera de decirlo. Pero ese día que llegué a la iglesia, conocí a una muchacha. O sea, lo que se dice del mundo, del amor a primera vista, los dos nos quedamos así. Eso también influyó en que yo me quedara en la iglesia. Pero, al final de cuentas, ni siquiera me casé con ella. Me vine y ya, me olvidé de ella. Pero gracias a Dios, seguí el camino del Señor. Y eso fue para mí algo muy importante, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que oró al Señor así fervientemente que entregó, así se derramó su corazón? Yo creo que las primeras veces que, desde el momento que llegué a la iglesia, es una lucha. Eso no es fácil, no es de la noche a la mañana, ¿no? Es una lucha, pero yo creo que Dios es un Dios poderoso. Que cuando nosotros le pedimos en oración a Dios que realmente cambie no solamente los pensamientos, sino también todo lo que nosotros hacemos, Dios lo puede hacer, pero cuando nosotros ponemos nuestra voluntad para que Dios obre en la vida de nosotros, se puede hacer. Amén, amén. Hermano, si pudiera regresar atrás y hablar con ese Roberto Acuña, el del pasado, ¿qué le diría? Esa vida es una vida muy difícil, muy difícil. Pero yo creo que yo jamás regresaría. Si uno volviera a nacer, no me gustaría ser lo que fui antes. Porque después uno se da cuenta de lo que Dios tiene para los seres humanos. Y que uno los desaprovecha pues todos los días. Porque yo tuve la oportunidad de hacer grandes cosas económicamente hablando, pero no pude por este vicio. Entonces no me gustaría regresar a esa vida. No me gustaría vivir esa vida una vez más. Si pusiera el hermano Roberto Acuña un anuncio panorámico donde miles de gentes pasaran y pudieran ver el mensaje, ¿qué mensaje escribiría ahí? Que Dios nos ama. A pesar de ser tan pecadores, Dios siempre nos ama. Dios no ama el pecado.
pero nos ama a los pecadores. Y Él quiere la salvación de todos nosotros. Yo creo que ese sería un mensaje maravilloso que nosotros pudiéramos proyectar en cualquier lugar, de que Dios nos ama. Mucha gente no cree en eso, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros, el testimonio que tenemos que decírselo a la gente para que realmente la gente pueda creer de que Dios nos ama. Hermano Roberto, ¿cuál es el anhelo más grande de su corazón? Que los días que Dios me dé de vida, estar en el camino. Cuando alguien muere en el camino del Señor, a mí me da mucha alegría, no porque muera, sino porque mueren en el camino del Señor. Y yo siempre digo, pues ellos ya van a estar en la vida eterna, pero nosotros que nos quedamos aquí, no sabemos. Y eso es lo que yo deseo, siempre estar en el camino del Señor, hasta el día que Él me deje vivir. Amén, hermano, sabemos que usted pues pasó por un infarto. ¿Se preguntó alguna vez por qué? Mira, cuando me dio el infarto, andaba aquí en el templo, andaba haciendo algunos trabajos aquí, pero yo recuerdo que ese día me bajé a la oficina, me bajé aquí a la oficina, y yo me sentía tan seguro de Dios que en mi oración que tenía con Él en ese momento, yo le dije: Señor, si este es el momento, yo estoy preparado. Ahorita me siento muy bien contigo. Y si tú decides que aquí terminó, yo me voy contento. Eso sí se lo dije a Dios. Porque para ese momento me sentí extraordinariamente bien con Dios. Cuando pasa el infarto y se va recuperando, ¿qué pensamiento pasa por su mente, hermano? Porque el Señor no lo llevó al sueño de los santos. Yo siempre pensé que cada día que Dios me iba a dar iba a ser una oportunidad para servirle. Y así se lo dije al Señor. Si tú me dejaste, quiero servirte hasta el último día de mi vida. Y gracias a Dios, hasta ahorita ya van más de 11 años. Y nunca se me ha olvidado lo que me dijo el médico después de que me vine del hospital. El médico me dijo: yo como médico no sé por qué tú estás de pie, pero tú como pastor sí sabes por qué. Yo le dije al médico: soy un milagro. El hecho de que me funcione solamente un 25% de mi corazón, eso es algo increíble. Y que solamente el poder de Dios es el que nos sostiene. Creemos en la resurrección, en que un día veremos cara a cara a nuestro Señor. ¿Has pensado qué le va a decir, hermano? ¿Qué podemos decirle? Gracias por haber salvado. Yo creo que esas serían las primeras palabras que le diría al Señor, ¿verdad? Que a pesar de que no lo vimos como lo vieron los discípulos, pero lo conocemos por medio de su palabra, yo creo que eso sería algo maravilloso. Gracias por haberme salvado. Porque cuánta gente, a pesar de que tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, no lo aceptan, no lo quieren. Entonces, si nosotros en nuestra vida nunca pensamos que vamos a tener una oportunidad como esta, entonces, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, por haberme salvado. Amén, hermano. Qué maravilla poder llegar a ese momento. Hermano, actualmente hay muchas personas que están pasando
por lo que usted pasó. Hay hermanos en la iglesia, amigos y familiares que conocen a personas que están pasando por esa vida de alcoholismo. No sabemos a cuántas personas llegue esta transmisión, este capítulo. ¿Qué mensaje le daría a todas aquellas personas que creen que no hay esperanza? Siempre hay esperanza. Aún a pesar de que nuestros cuerpos estén en situaciones muy difíciles, que los médicos digan que ya no hay cura, para Dios lo más importante es nuestro corazón. Y Dios siempre va a querer el corazón de las personas. Nosotros sabemos que estos cuerpos se van a deshacer, pero nuestro corazón, nuestro espíritu, todo, si lo podemos entregar al Señor, hay que hacerlo. Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, yo sé que hay muchas personas en el mundo con situación como la que yo viví. Yo les diría que el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos, esperando una respuesta de parte de ellos. ¿Cuál ha sido el episodio más devastador, más difícil de la vida de Roberto Acuna? Cuando uno vive en el alcoholismo y que llega el momento en que uno toca fondo, yo creo que es el momento más difícil de nuestra vida. Muchas veces pensé quitarme la vida. Muchas veces deseé que Dios me quitara la vida. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo y en esa vida que vivía? Si sabía que al final iba a terminar muriendo. Tal vez en la calle, tal vez no sé dónde. Pero sí lo llegué a pensar. Que Dios me quitara la vida. Porque no era una vida. De veras que no es una vida de felicidad. A lo mejor es una felicidad momentánea. Pero cuando pasa esto se da uno cuenta de que esto no es vida. Actualmente, bueno, vemos que su vida cambió, es 180 grados. ¿Cuál es el episodio más maravilloso que usted recuerda? Ha habido varios. Primero, cuando el Señor me tendió su mano. Yo creo que es algo que muchos de nosotros los seres humanos, y menos cuando vivimos una vida como esta, pensamos que Dios se va a fijar en nosotros. Pero cuando llegó el momento de casarme, yo me sentía que había perdido toda mi vida. Y yo me acuerdo que le comenté a mi esposa: ¿cómo es posible que me haya casado a esta edad si ya no voy a alcanzar a ver a mis hijos? Y Dios no solamente me permitió ver a mis hijos, sino ver a mis nietos. Cuando yo me casé, pensaba en mi hija, dije: no voy a alcanzar a ver sus 15 años, porque ya va a estar muy viejo. Pero Dios me ha dado muchas oportunidades maravillosas de ver a mis hijos, de ver a mis nietos, y fue algo maravilloso que le agradezco muchísimo a nuestro Dios. Bueno, hemos escuchado el testimonio poderoso de un hombre que vivió en el alcoholismo, que vivió en una vida de vicios, de sufrimiento, de soledad, que pensó quitarse la vida. Pero nos muestra que el gran poder de Dios, su misericordia y su amor nos alcanza a todos, siempre que estamos dispuestos a seguirle. Y bueno, una vez más, el Señor nos muestra que puede cambiar nuestra vida a 180 grados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Porque has engrandecido sobre nosotros tu misericordia, y tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre,
porque nunca nos has desamparado. Tu presencia ha estado todos los días de nuestra vida. No somos huérfanos ni olvidados, sino somos en gran manera amados. En Jesús. Amén. Tardé 3 meses, me sentía muy triste, me sentía tal vez culpable, porque yo nunca dejaba salir a mi hijo y siempre andaba conmigo.